Hola Fernando, bienvenido. Te invitamos acá al segundo Congreso Argentino de Cannabis y Salud en el marco del área que estamos trabajando, que es el acceso al cannabis a las políticas públicas y al marco regulatorio vinculado, digamos, a la temática del cannabis. Bueno, nosotros nos conocemos de la experiencia de trabajo juntos en San Vicente y por eso un poco la convocatoria para que vos como trabajador social y como desde tu inserción en lo que fue la experiencia comunitaria en San Vicente, nos puedas ir contando, bueno, primero tanto vos profesionalmente como parte, digamos, de este movimiento que se dio en San Vicente, y bueno, y contarnos la experiencia desde tu punto de vista. Bueno, bueno, Connie, bueno, Connie es mi compañera, yo soy Fernando, ¿sí? Fernando Ferreira, yo soy trabajador social, estoy especializado en violencia y en salud, ¿sí? Y vengo haciendo mi recorrido hace muchos años en el ámbito de la salud comunitaria. Soy sanvicentino, soy usuario de cannabis de manera recreativa y medicinal, soy cultivador y bueno, soy parte de la comunidad de San Vicente, soy un profesional que me considero parte de esta comunidad. Primero soy parte de esta comunidad y después soy profesional. Yo soy nacido y criado en San Vicente, me fui pero volví. Y bueno, el tema Todo del eso es un cannabis, montón. no, eso es un montón. Así que bueno, soy un vecino repatriado, sería. Y bueno, un poco la historia del cannabis en San Vicente, por lo menos yo lo voy a relatar desde mis lentes, ¿no? Desde como yo lo interpreto. Siempre me parece que es como un cruce entre lo subjetivo y lo intersubjetivo, ¿sí? Lo que a uno le pasa como sujeto, como persona, miembro de, o con determinada pertenencia, ya sea profesional, identitaria o lo que fuera, y, digamos, cómo se define también en su biografía y en su propia historia. Siempre tiene como esta doble inscripción, por lo menos así lo siento y lo pienso yo. El tema del cannabis se lo interpreta en esa línea, digamos, tanto en lo que fue pasando, generándose en San Vicente, en mi comunidad de pertenencia y cómo yo me fui incluyendo en esa experiencia, y lo que fue pasando en mi propia historia, ¿sí? Que en el cannabis es algo bastante frecuente esto de lo autobiográfico, ¿no? Como testigo de las bondades o los beneficios. En este caso, en mi historia personal y familiar, yo era usuario de cannabis recreativo y cuando mi mamá se enfermó gravemente hace unos años y después se murió, nosotros le dimos el aceite de cannabis. Entonces, bueno, esto tuvo un efecto muy positivo en su calidad de vida, en sus últimos meses. La verdad que estuvo mucho mejor de lo que podría haber estado. Entonces, bueno, el cannabis en ese momento, para mí, para mi entorno familiar y afectivo, pasó a tener como otra repercusión, otra significación. Entonces, bueno, esas dos cosas fueron pasando. A su vez, yo venía trabajando en San Vicente ya hacía varios años, ahí la conozco acá la compañera, a Connie, como colega, en una experiencia de trabajo en el ámbito de la salud comunitaria. Trabajamos con el programa Médicos Comunitarios, con equipos interdisciplinarios en el primer nivel de atención, trabajando con diversas situaciones complejas de la población que afectaban a la población, sobre todo de barrios carenciados o populares de acá de San Vicente, con una mirada de derechos, ¿no? Trabajándolo como desde una mirada de restitución de derechos o como garantes de derechos. Equipos interdisciplinarios conformados por distintas disciplinas médicas y psicosociales, y se conformaron dos equipos. Así que yo tuve la suerte de participar como acompañando esa experiencia como sería como un articulador o como un referente docente, acompañando eso. Así que bueno, eso como que ya estaba o venía sucediendo. Digo porque son como con el tema del cannabis, por lo menos la lectura que yo trato como de analizar o la que me viene, y se representa con esto, como con esta historia previa
de lo institucional o este recorrido, lo autobiográfico y lo que sucedió en este territorio en particular, ¿sí? Entonces, cuando en el 2017 se muere mi vieja, con un grupo de amigos que hacíamos un uso recreativo, bueno, a mí me dieron ganas de empezar a hacer algo con el tema del cannabis en particular y algo en mi comunidad, algo, digamos, que le sirva a la gente, a mi comunidad, o a la gente que vive en ella. Entonces, así surge un poco como la expectativa o la idea y las cosas que ya venían sucediendo en el territorio, ¿sí? En San Vicente, que se viene reconfigurando este territorio desde hace unos años para acá, como pasó a ser, digamos, conurbano bonaerense. Esto era un pueblo, o históricamente se definió así, y esto empezó a ser desde hace unos años para acá, como con poca compañía de por ahí de políticas públicas, o hicieron lo que pudieron las políticas públicas, pero digamos el conurbano se instaló en San Vicente, sobre todo en Alejandro Cor. Yo Eso, haría digamos, una pausa en esto como para preguntarte algo que yo conozco, pero que me parece importante con relación a, en ese momento, en el 2017, en este contexto que vos estás hablando y de conocimiento de parte tuya de que había ya experiencias o había personas que venían en el tema del uso del cannabis y compartiendo y armando cierta red informal. ¿Cómo vos te insertaste y cómo acompañaste este proceso de pensar estrategias locales, ¿no? Y de articulación, que fue como un poco lo que se trabajó durante el 2017-2018? Bueno, contarnos esa experiencia que de alguna manera hizo puente lo comunitario con lo institucional y esto que decís, ¿no? De pensar políticas públicas locales, ¿no? uh-huh. Bueno, está bueno lo que me preguntás, porque es como el punto de inflexión, me parece, o el punto de unión de todo esto previo, digamos, de lo territorial o lo institucional que venía la propia biografía y el cannabis, ¿no? Me parece que ahí es donde hace intersección. En el 2017, el cannabis ya venía siendo un movimiento con cierta fuerza en la Argentina, ¿sí? De la mano de las organizaciones sociales, porque así surge como movimiento social. En el 2017, cuando nosotros empezamos a tener este interés por hacer algo en nuestra comunidad, ahí empezamos como a investigar qué es lo que estaba pasando en nuestra comunidad con el cannabis. Este conurbano que yo empecé a denunciar recién ya tenía prácticas, ¿sí? Que tenían que ver con el uso del cannabis en clave terapéutica, en circuitos, si se quiere, marginales o por fuera de lo institucional formal, ¿sí? Entonces ya había empezado todo un movimiento en 2015, 2016, más o menos en paralelo a cómo fue emergiendo en los distintos lugares de la Argentina, y distintos territorios, y esto venía como cobrando cada vez más fuerza. Ya había una serie de prácticas que se habían instalado, talleres, talleres comunitarios con sede en Alejandro Cor, en un centro cultural, y esto ya existía, digamos, y un montón de gente ya había tenido esta experiencia en estos espacios de encuentro digamos, con esta lógica que era, digamos, un saber de la comunidad o de los cultivadores que empezaron a organizar talleres y de pronto los sanvicentinos que no sabían nada de esto y que esto era como parte de otro mundo, empezaron a incluirse en esos talleres en búsqueda para aliviar sus padecimientos. Entonces ya eso ya estaba sucediendo cuando nosotros empezamos como a prestar este interés. Después, bueno, nos encontramos, esto es un pueblo, hay estrategias y formas de conocerse, investigarse como miembro de esta comunidad, y así llegamos a distintos usuarios que ya estaban participando en este movimiento, ¿sí? Como con esta forma de organización más informal, sin otro objetivo, o por ahí sí, pero no por lo menos formulado explícitamente, que participar en esos talleres, apropiarse de esos saberes y poder, a través del autocultivo y la preparación artesanal del aceite, poder obtener determinado alivio respecto de distintas patologías que venían, digamos,
utilizándolo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos encontramos con ellos, todo esto ya estaba y nosotros teníamos la experiencia más institucional o el recorrido de la salud. Entonces, bueno, fue un espacio de encuentro, de articulación, de negociación, de intercambio, donde, bueno, nos empezamos nosotros a sumar a esta red que ya existía informalmente, y nuestra inclusión, creo yo, o por lo menos hoy lo interpreto así, como que generó un cambio, un cambio en la dinámica. Se empezó como a encuadrar de otra forma, porque bueno, no eran los mismos capitales de la comunidad, digamos, y el saber profesional, que ni uno es más ni menos, ¿sí? Pero digo, el saber por ahí de los recorridos profesionales y el recorrido de la comunidad tienen a veces distintas lógicas. Acá se encontraron, cuando se produce ese encuentro, a partir de ahí se construye algo distinto, ¿sí? Y eso fue lo que, o la base, me parece, con la cual después se impulsó todo lo que vino después en San Vicente, que tiene que ver con, como punto de llegada y punto de partida, esperemos, la política pública en el hospital y el programa de cannabis, ¿sí? Entonces, en el 2017, en este marco de encuentros, se empiezan, bueno, a generar intercambios, debates. General La Madrid en el 2018, ¿sí? Ellos ya habían, era la primera experiencia con el correlato de la ley del 2017, que tenían una ordenanza, y nosotros empezamos a observar esta experiencia, a analizarla, ¿sí? Y propusimos, ¿por qué no nosotros también tener nuestra propia ordenanza? Y así surge un poco la idea o el motor o lo que motorizó en ese momento la red en San Vicente, que con el tiempo se fue modificando también, ¿no? Fue como adquiriendo de la mano de esta experiencia de institucionalización o de cambio de estas prácticas que tenía la comunidad hacia esta otra. Es como ir a pedirle al Estado, fue como un movimiento, ¿no? De exigir al Estado la regulación en torno al cannabis. Eso también implicó todo un movimiento subjetivo de nuevo e intersubjetivo, ¿sí? Porque se transformó lo que era. Dejó de ser, digamos, los vecinos que se encontraron con esos otros, que empezaron a ser parte de ellos, y de pronto eso tuvo una nueva reconfiguración, y bueno, así es como la dinámica, los bagajes simbólicos y culturales, ¿no? Por lo menos uno los interpreta así desde una lectura por ahí más profesional. Entonces, Y en esto, Fer, que contabas de la conformación de la red, que en algún momento se institucionalizó y se transformó en Reducam, digo, me parece interesante esto de resaltarlo, cómo fue el hecho de que la construcción de un programa de salud pública surgiera de un diseño que venía de afuera de las paredes del hospital, del municipio, ¿no? Y cómo también se siguió constituyendo en esta articulación con esta red, con la red de usuarios de la que fuimos parte en su momento, y cómo, bueno, sigue siendo y sigue teniendo esta impronta y esta identidad del programa de salud comunitario, ¿no? No es un programa de salud que tenga una impronta institucional o, bueno, de características más de política pública tradicional, sino que vino como de afuera hacia adentro. exacto. Y en esto tiene que ver, me parece, y hay que decirlo, ¿sí? Porque en el reparto de saberes, en las matrices incluso disciplinares o de las ciencias, y las ciencias sociales, las ciencias médicas, las ciencias que logran ser dominantes, ¿sí? O los saberes que logran ser dominantes, nosotros, acá con mi compañera, somos trabajadores sociales, ¿sí? Es una disciplina que en general tiende a aportar o a sumar a los procesos comunitarios, y sabemos mucho de eso, porque para eso nos formamos, y además tenemos como Estás haciendo autobombo. no, tenemos la predisposición, o nos enseñan, o por lo menos hay una pretensión de enseñarnos a acompañar, ¿sí? Y en ese proceso muchas veces el reconocimiento o la cuestión de profesional queda como por fuera, como algo que no es valioso. Me parece oportuno, digamos, este encuentro como para revalorizar o jerarquizar
la intervención del trabajo social, no digamos como abanderados de nada, sino como devolver ese lugar también que hemos tenido acompañando los procesos comunitarios. Porque digo, el diseño, la comprensión y la idea de que la comunidad tiene saberes que son legítimos y que hay que acompañar e institucionalizar, esa es una mirada muy clara desde una perspectiva que es la salud colectiva, que es por lo menos a la que adherimos nosotros, no solo como trabajadores sociales, digo, como miembros de equipos interdisciplinarios, ¿sí? Pero en este caso, como sí lo somos, es oportuno decirlo, me parece. Entonces creo yo... Perdón ¿Cómo? que te interrumpí. Decime, decime. No, no, sí, para finalizar, que estamos ahí con los minutitos contados, sí me gustaría tu opinión en cuanto a cómo ves que se viene a futuro las líneas de trabajo en relación al cannabis, en relación a la institucionalización de políticas públicas, particularmente en San Vicente, y también en general, cómo lo estás viendo. Sí, me parece que lo interesante sería poderse mantener como el dinamismo, la construcción de políticas, ¿no? O la incidencia en políticas públicas que puedan seguir recogiendo lo que pasa en los territorios. Me parece que ese es como el desafío. No sé si es más una expresión de deseo o algo que va a suceder. Si sucede eso y si se apunta para ese lado, me parece que se va a poder claramente seguir garantizando derechos en los espacios institucionales X, ¿sí? Y ojalá que este sea el ánimo a nivel provincial, a nivel país, y que eso esté. Y por el otro lado, hay toda una tendencia que tiene que ver con la institucionalización del cannabis desde la perspectiva industrial, que eso también va a tener efectos en la salud pública. Y bueno, nada, eso no quiere decir que se tenga que borrar o desdibujar la perspectiva de derechos, ¿sí? Digo, me parece que en todas las opciones se puede acompañar desde una línea de garantizar los derechos. Digo, ya sea que yo acceda a través de mi obra social y elija eso, ¿sí? Ya sea que el producto al que voy a acceder o las maneras que voy a tener de poder hacerlo me garanticen cierta seguridad, eficacia o lo que sea, o que pueda elegir de pronto el autocultivo. Digo, me parece que te lo puedo devolver más como una expresión de deseos. No sé si algo que va a suceder necesariamente. Ojalá que sí. Nosotros vamos a hacer fuerza para que eso sea así, ¿no? Me parece. Vamos a Pero seguir no. trabajando en esa línea, ¿no? A nivel, Ujú, en todos los niveles que se pueda o que se vayan abriendo. Bueno, ujú. Fer, te agradezco mucho la disposición y bueno, y el recuperar este trabajo que se viene haciendo, por un lado, desde el cannabis en particular, pero que en San Vicente viene teniendo como este enfoque de salud colectiva desde antes, ¿no? Desde formar equipos de trabajo que tengan esta mirada de garantizar derechos y desde el enfoque de derechos en términos de salud comunitaria y colectiva. Así que muy agradecida. Nos vemos la próxima. Bueno,